Continuamos en Contrapunto y ahora sí le damos las muy buenas tardes a dos nuevos invitados. Se trata del diputado Renan Dada y al doctor Agustín Yécora, quien es director provincial de adicciones. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Gracias. Muy jovencito, doctor. Estábamos preguntando, ¿viene un carrocero? Decían ahí los estudiantes. Un tema que todavía los carroceros no quieren aparecer por ahora, Marcelo, acá. ¿Sabés si llegan a aparecer los carroceros? No, seguramente después de la fiesta van a aparecer. Seguramente. Resolviendo problemas. Pero bueno, no es el tema que nos compete ahora en este momento, pero sí tiene que ver con un tema que va a dar mucho que hablar en el sentido de que sabemos que en la Cámara de Diputados habría tres proyectos referidos a la tolerancia en alcohol, tolerancia cero. Hay un proyecto que, si mal no recuerdo, Valeria, que es 0,2. Sí, habían otras ideas de 0,2 o 0,5 también. Que lo querían dejar como está ahora, que es de tolerancias de 0,5. 0,5. Y cuando uno habla de esto, bueno, por eso la presencia del doctor, y es preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tener 0,2% o 0,2 o 0,5 de alcohol en sangre? Porque por ahí uno dice, pero es un 2, es un 5. En realidad la aseveración técnica es correcta, digamos, a partir del 0,5% en sangre, digamos, que se mide, no solo en sangre, sino que se mide a través de la respiración, es cuando empieza a haber una disminución a nivel cognitiva, ¿sí? O sea, el alcohol es una sustancia depresógena. Influye en un montón de factores en que una persona se intoxique, digamos, por el alcohol o tenga, ¿no?, diferentes niveles. Una es el contexto físico, o sea, una persona metaboliza aproximadamente 1 gramo de alcohol por cada 10 kilos de peso por hora. Más o menos el alcohol en promedio en una persona, desde que ingresa hasta que se elimina totalmente, dura 8 horas. Y otra cuestión es también si se ingiere en ayunas, o sea, y si se ingiere acompañado de las comidas ricas en grasas o la masa grasa corporal, disminuyen por ahí la circulación del alcohol. Entonces las mujeres, por ahí que tienen contextura física mucho más chica y además que tienen menor cantidad de una enzima es una proteína que se encuentra en el estómago que degrada el alcohol, que se llama alcohol deshidrogenasa, hace también que sean más susceptibles de intoxicarse. Entonces, técnicamente el 0,5 es correcto. A partir de un 0,5 una persona tiene alteraciones a nivel cognitivo. El tema es que cualquier persona que consume no va a andar midiendo y no va a saber cuándo se pasó o no se pasó. Entonces es muy difícil. De hecho, ha funcionado hasta parcialmente. Digamos, no hemos logrado disminuir por ahí los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Si bien una persona no puede medir lo que consume, como explicaba recién, ¿hay una medida de cuánto sería un 0,5, un vaso de alguna bebida, para dar un ejemplo? Es que uno puede dar una medida general, decir, por ejemplo, una latita de cerveza. Una lata de cerveza, ¿cuánto tiene? Y más o menos sería lo límite permitido, pero te estoy explicando que influyen otros factores que por ahí... En mi caso, yo tomo esa latita y vos también, y la concentración va a ser diferente entre los dos, ¿entendés? Entonces no es tan fácil de medirlo. Aunque técnicamente es correcto. O sea que técnicamente se descartaría el proyecto que fija en 0,2, digamos, porque aparte los alcoholímetros no son infalibles y por ahí leía que por más que no hayas bebido nada y vas al alcoholímetro te puede tener un margen de error de 0,2. A ver, técnicamente no, porque si te da menor a 0,2 estarías dentro de la ley, digamos, que es lo que establece la ley. Lo que técnicamente desde la salud se dice es que es muy difícil que una persona por sí misma pueda prever cuándo se pasa o no del límite establecido. Muchas veces también por ahí pasa, ¿no? Porque lo escuché de amigos, cuando dicen, bueno, tomo una copita ahora, un fernet y demás, de acá a 1 hora se me pasa. No es así. No, porque como bien decía yo recién, el alcohol en promedio tarda 8 horas en ser eliminado. No me refería a usted, doctor Mendive, porque vi que estaba muy preocupado cuando hablé del ejemplo. Bueno, es un tema que por allí, bueno, causa quizás esto, ¿no? De que uno pueda bromear, pero es un tema muy serio a la hora de hablar de los accidentes, porque la mayoría de los accidentes que se producen, particularmente los fines de semana en la provincia de Jujuy, todos tienen que ver justamente con el consumo de alcohol, o al menos un 90%. ¿Hay estadísticas en la provincia? Perdón, Marcelo, si no te pregunto. ¿Hay estadísticas? Las estadísticas de la provincia, a ver, ya lo dije en alguna anterioridad acá en varios lugares, hay un subregistro porque generalmente se registra el accidente, digamos, el traumatológico, y por ahí no se lo relaciona con el consumo. En el año 2012, Cedronar realiza un estudio en el Pablo Soria, que estuvo bien hecho, y el 45% de los accidentes de tránsito estaban relacionados al consumo de sustancias, o sea, la mitad. Entonces es altísimo el impacto.
La verdad que sí. Y cuando hablamos de eso, diputado, cuando se están analizando, tengo entendido que ella estaría en la Comisión de Asuntos Sociales el tema de los distintos proyectos de los que hacía mención recién Valeria. ¿Se va a avanzar? ¿No se va a avanzar? ¿Es cierto que están entre tolerancia 0 y 0,5? ¿O 0,5? Hay 3 proyectos. Primero el remitido por el Ejecutivo, que ha sido a principio de año, en donde hablábamos de tolerancia 0 y la de conductor designado. Después, Emilio Cayo presenta, hace un mes atrás, creo, presenta un proyecto similares características, y el diputado González también hace lo propio. Los 3 proyectos plantean tolerancia 0. El debate está entre la adhesión a la ley nacional por el 0,5 y el 0, digamos, dentro de la tolerancia 0. Y en ese sentido, me parece, ha habido muchas provincias que ya han tenido este tipo de políticas implementadas a bajar en realidad va en contra y en detrimento de los accidentes de tránsito y la siniestralidad que tenemos hoy en la provincia, que la verdad que son altas. Inclusive la DIPEC hace unas semanas atrás planteaba de que del total de los accidentes de tránsito que teníamos en la provincia, cerca del 70% son directamente vinculados a la ingesta de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. Entonces esto nos marca a claras una problemática que tenemos en la provincia y que me parece que este tipo de políticas públicas son las que van generando medidas que vayan disminuyendo este tipo de cosas. ¿Se han puesto de acuerdo los diputados a la hora de analizar estos proyectos? Porque tengo entendido que iba a haber una audiencia pública, y después iba a haber una conferencia de prensa primero, una audiencia pública para ver cómo se va a tratar esta energía, y se suspendió todo. ¿No se ponen de acuerdo? Sí, no, en realidad ha sido, nosotros hemos planteado una serie de eventos y de acciones territoriales y para el debate de este tipo de temas, pero lo queríamos hacer en posterior a la ley de boliche y a la ley de alcohol que teníamos en la provincia, porque nos parecía que era importante que avancemos en posterior a este tipo de leyes. Entonces, por eso se retrasó todo el proceso de debate de la ley en particular del tolerancia 0. Pero me parece que es un debate que tenemos que dar, es un debate que vamos a accionar en toda la provincia, pero que tiene una doble función. Primero que nada, si vamos por tolerancia 0, me parece en lo particular una política que va a ayudar a darle un contexto de mayor dureza a una problemática que está como... Diputado, y en el proyecto de ley se prevé, junto a la tolerancia 0, campañas de educación vial y de concientización, porque la franja etaria donde mayormente se dan estos siniestros viales por consumo de alcohol es la franja de adolescentes, ¿sí? De gente joven. Entonces, yo creo que se tiene que acompañar una fuerte campaña de educación vial, y no solo una campaña vial es la entrega de un folletito, un ejemplo en la fiesta de los estudiantes, sino que sea algo metódico y en el tiempo, ¿no? Obviamente, me parece que son todas acciones complementarias a la política pública. Nosotros tenemos hoy una problemática y me parece que esto viene al debate sobre las acciones que tenemos que tener para poder avanzar en este tipo de problemática. Me parece, por eso le decía, me parece que tiene la doble funcionalidad. Una de generar una herramienta que me parece que sin lugar a duda va a generar algún avance siempre y cuando tengamos en posterior todos los controles necesarios que generemos de la policía, las camineras, que también en otros lugares ha tenido una fuerte baja en términos de siniestralidad. Ahora, me parece que la otra funcionalidad de esto es que vamos a tener un debate público sobre costumbres que parecen tan naturales en la provincia como el tomar alcohol y manejar. Y me parece que en ese sentido tenemos que empezar a tomar el tema con la seriedad que se merece, porque hoy tenemos un alto índice de muertes por accidentes de tránsito vinculadas directamente con el consumo de alcohol. Justamente en este tema, en su momento lo impulsó al proyecto Randazzo a nivel nacional, y muchos se oponían porque algunos especialistas decían que era necesario directamente implementar más controles en las rutas, más alcoholemia. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Esto es algo que también pasa por la concientización o pasa por cada persona? Y no solamente pasa, a ver, en el término de lo que son hoy las políticas públicas en consumos problemáticos, o sea, no solo pasa por el control, digamos,
en este caso una sustancia que es legal, sino también en la concientización y en el trabajo específico en determinados grupos. Hace mucho tiempo que se vinieron implementando estrategias de prevención universales, o sea, las mismas para todos, y en realidad los ámbitos son muy diferentes. No es lo mismo el ámbito laboral, no es lo mismo el ámbito educativo, no es lo mismo, ya que estamos en el ámbito del contexto de lo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes, o sea, hay que trabajar específicamente en los determinados grupos. Para ¿Ustedes están trabajando en este sentido en el Estamos trabajando, nosotros participamos, por ejemplo, en la comisión de estudiantil, digamos, de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, venimos trabajando y vamos a estar en el Congreso conjuntamente con los chicos, porque definitivamente son ellos quienes van a reproducir esto y no nosotros específicamente o técnicamente, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a seguir haciendo hincapié en estrategias de prevención universales y de control, pero también trabajar en la concientización a nivel de la comunidad. Esto sin la comunidad es imposible. Cuando hablamos del tema de proyectos de leyes y demás, se lo escuchaba el diputado cuando hablaba de que hay que ver también el contexto, hay que ver los temas culturales en la provincia de Jujuy, el tema de las fiestas, de carnaval, fiestas de los estudiantes, muchas fiestas, bueno, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Que quizás justifica el brindis, justifica el salud, una por peña. Razones turísticas, en muchas provincias decían, Marcelo, que estaban en contra. Soy de opinión que personalmente, por más un tema cultural arraigado, nada de eso justifica perder vidas. Por supuesto, eso viales, ¿no? Pero sí, yo creo que acá hay un bien jurídico mayor, que es el de proteger las vidas y evitar los siniestros viales que tantas muertes ocasiona. Eso en primer lugar, y aparte también grandes gastos al erario público, ¿no? Sí, claro, que eso es el segundo o tercer lugar, exactamente. exactamente. Hospitales y demás. Y las familias que quedan destruidas por los accidentes de tránsito. Por eso, el planteo quizás que se debe hacer es o es 0 o es nada, porque esto de decir, bueno, un 2 o un 5, ya está Chile, siendo un poco en Uruguay permisivo. Y Chile, con este tema. el límite es 0,2. No se explica bien por qué. Bueno, pero me parece que en realidad tiene que ver con otra cosa. Si uno va al 0, al 0,5, tenés un vaso de diferencia. Por eso, y que no se puede medir, inclusive, no se sabe. Que, como decía el doctor, es hasta poco medible. Ahora, me parece que las acciones que uno tiene previo es la que se analiza para este tipo de cosas. Uno va y dice, bueno, voy a tomar un vaso de alcohol y ese 1 se hace 2, se hace 3 y la ley prevé este tema del turismo, por ejemplo, que en muchas ciudades no lo querían implementar porque decían, si un turista va a tomarse una copa de vino y le sale un control, no va a poder... No, bueno, pero en Salta, por ejemplo, funciona muy bien y Salta es una ciudad netamente turística y funciona tranquilamente y no bajó el turismo. No bajó el turismo, no bajó el flujo turístico por la tolerancia 0. Me parece que, como lo dicen, digamos, me parece que en ese sentido no vamos en detrimento de otras cosas. Tenemos que avanzar sobre las costumbres que cuiden y vayan a favor de la vida. Me parece que en ese sentido de poder avanzar, no vamos a avanzar sobre las libertades individuales de las personas, pero sí tenemos que avanzar sobre normas de convivencia. Si vos has tomado un vaso de alcohol, no podés manejar y acostúmbrate a eso. ¿Cuáles son las sanciones, diputado? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, eso lo vamos a plantear en el debate. Me parece que creo que arrancaba si no me acuerdo mal, en las 5 unidades de multa, dependiendo de la graduación alcohólica que había en sangre. Quita el carnet de conductor también. Quita el carnet de conductor, retención del vehículo. Quita de puntos en la escala nacional. Digamos, una serie de cosas que nos parece, bueno, que lo vamos también un poco, el puntapié inicial del debate del proyecto está también para el debate y el cambio de las acciones en el medio. Pero me parece que, como te digo, es importante el debate, más allá de que lo que se diga, a ver, nosotros vamos a abrir el debate, y si la sociedad y los especialistas en el tema plantean el 0,5 como lo mejor, y vamos por el 0,5. Yo no creo que los especialistas apoyen un 0,5. A ver, el caso del doctor, sacándole la responsabilidad del cargo y demás, usted particularmente, ¿qué opina? ¿Un 0, un 0,2, un 0,5 o nada? ¿Cómo internamente dentro del ministerio estamos discutiéndolo, ¿no? Pero técnicamente prácticamente nos inclinamos hacia el 0. Porque es desligarle mucha responsabilidad a las personas, que es muy difícil después y lo que impacta en la salud. Doctor, yo en un principio decía que las máquinas, los alcoholímetros no son infalibles. Y por ahí, te lo transmito con experiencia, por ahí había gente que no había tomado nada, en casos que uno conoce, y le salía 0,2. Entonces, si vas a un 0 directamente,
tenés que ser muy exigente en cuanto al equipamiento que vas a obtener. ¿Me entendés, Marcelo? Porque puede dar que vos no tomaste nada, te sale un 0,2 y vas a tener problemas, después hacer la contraprueba o la infracción, la quita de carnet. Bueno, son todas cosas que creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, por ahí hasta con una comida. Por lo común, ¿no? Quizás salir a cenar a la noche, licor, ¿viste? Una copita de vino y, como dice, sí. Bueno, ¿cómo sabés el tema de cuándo es 0,5, 0,2? O sea, es difícil controlar eso. Yo creo que, a ver, hay que avanzar. Esta discusión la acabo de tener con un amigo que le comenté que venía para acá. Y me dice, bueno, pero vos salís y tomás una copa de vino cuando comés y te vas a tu casa. Bueno, pero hay que acostumbrar, ¿no? A que si yo voy a tomar una copa de vino, no voy a manejar. Entonces, me iré en un remis, tampoco es tan complejo, digamos. Me voy en un remis o manejar a otro, no sé. Pero hay que acostumbrarse a que el que toma no maneja. Así sea un poquitito, así hace mucho, no puede manejar. ¿Por qué? Porque eso está deviniendo hoy en problemáticas mucho más graves, que es que estamos en una de las provincias con mayor siniestralidad del país. Entonces, me parece que tenemos que empezar a avanzar en ese sentido y tenemos que tener estas cosas en claro, que por ahí parecen extremas, parecen hasta muy duras, pero necesitamos avanzar en ese sentido. Bueno, cuando hablamos de las provincias vecinas, lo hizo Salta, lo hizo Tucumán, es 0 y 0. Bueno, Chile como país lo hizo y ha bajado en un 28% en 2 años de aplicación la siniestralidad en la ruta. Yo conozco gente, Marcelo, cuando va a Salta ya están acostumbrados y hay uno que no toma, los otros toman y uno no toma, y ya están acostumbrados, es una cuestión de costumbre y quizá esto produzca cierto rechazo en primer momento, pero si el objetivo y el bien jurídico que se protege es la vida, yo creo que lo vale. Seguramente. Doctor, sí. una consulta. ¿Y por qué cuando una persona llega de un accidente en los hospitales no se les hace la alcoholemia? Lo que pasa es que se le da prioridad en ese momento a la emergencia. Y luego no se les puede hacer un análisis. Se puede, sí, pero es una cuestión de que también, a ver, como estamos hablando de capacitar a la comunidad, también tenemos que capacitar a los colegas, digamos, un trabajo en conjunto, de que se tengan en cuenta estas cuestiones que hacen al fin estadístico y a la importancia en la toma de decisiones. Y, lógicamente, a la evolución de ese cuadro. Porque en ese caso te pueden decir, sí, presentaba aliento etílico o no se le hace la prueba, muchas veces no están disponibles en las guardias de los hospitales. Entonces esto se puede hacer recién en el laboratorio central, entonces de urgencia se termina no haciendo. Y para el que nos esté viendo y tenga alguna duda, un vaso de alcohol que diga yo manejo total, tomé un vaso, ¿qué causa en el cuerpo humano? ¿Qué reacción? Bueno, a ver, un vaso de alcohol, depende la graduación y depende qué, pero supongamos que nos pasamos de ese límite del 0,5, el alcohol de por sí es una sustancia depresora del sistema nervioso central, o sea, inhibe los controles inhibitorios que tenemos a nivel cerebral, ¿sí? O sea, entonces disminuye por ahí el control que tenemos de los impulsos, por eso es que al principio los que consumen están como más desinhibidos, como ¿sí? Ahora, a medida que va avanzando, va disminuyendo otras funciones, ¿sí? Hasta poder llegar, por ejemplo, al nivel respiratorio o cardiorrespiratorio. Bueno, lo importante en este caso creo que es justamente esto, ¿no? Tomar conciencia, no tomar si uno va a manejar, porque estamos hablando justamente de eso, que la mayor cantidad de accidentes automovilísticos son por ese tema, y ser duros de una sola vez en las leyes, digamos, porque si uno me dice 0, 0,2 y 0,5, estamos en la misma, tiene que ser 0. A mí entender, digamos, tiene que ser 0 porque es difícil de comprobarlo. Y si hablamos de que todo esto se está haciendo para salvar vidas, para evitar los accidentes y demás, creo que es válido. Habrá que acostumbrarse, habrá que no tomar en carnaval, o al menos designar el conductor y todo eso, acostumbrarse a esto, como lo hizo el doctor Mendívil cada vez que va a Salta, que creo que ya al ver esto, porque decía recién que se plantea, ¿no? Tomar directamente en Salta y el grupo de amigos siempre comentaba, es decir, ya esta es una costumbre, yo creo que es una cuestión de costumbre. Y olvidarse justamente de esto, ¿no? Porque ese pensamiento también hasta machista, podemos decirlo, de gente que dice, no, yo cuando tomo manejo mejor. Mentira, no se maneja mejor. Uno pierde la conciencia de que está manejando y a veces capaz que no sabe ni cómo llegó a su casa. Doctor, un tema para tenerlo en cuenta, que no hay tiempo. Hay ciertas patologías psiquiátricas que a la gente le impide manejar, y eso también creo que se debería prever, ¿no? Todo un mecanismo de que aquella gente se informe que esa gente no puede darle el carnet del conductor, ¿no? Porque hay ciertas patologías psiquiátricas que está impedido de manejar.
A ver, sí, pero eso ya entramos en otro terreno distinto, digamos. Habría que evaluar, digamos, las capacidades de la persona en ese momento, que no tienen que ver con la patología en sí, sino que tienen que ver con el impacto funcional que tiene en esa persona. No tiene nada que ver con el diagnóstico. Pero es un tema preventivo, digo, ¿no? Bueno, después fuera de cámara, claro, seguramente se va a analizar esto. Pero el tema, bueno, es que en diputados ya está el tratamiento. O sea, al menos ya están los proyectos. Están los ¿Va a haber proyectos? consenso? ¿No va a haber consenso? Está peleado el tema, ¿no? Sí, hay la verdad que hay un peleado. fuerte debate adentro, en términos de que inclusive excede a la cuestión de bloque. Estas cuestiones muy personales y particulares, muy parecido a lo que había pasado con el tema de los boliches. El proyecto que envía el Ejecutivo es cero. Es cero. Es cero. Es cero. ¿Es lo óptimo, doctor? Una última. ¿Es lo óptimo? ¿Cero? Y creería que sí. Después de todo esto que estuvimos hablando. Para hacer audiencia con una escalada, digamos, y una gradualidad en las multas. Por ejemplo, si tiene 0,2 es tanta multa, si tiene 0,5 es tanta multa. Y sería así. bueno que las incrementen, así como se hizo con la A ver, nocturnidad. porque pasa muchas veces lo que decía recién el doctor. Nosotros uno agarra y come un caramelo con alcohol y tiene el aliento etílico muy poco, capaz que 0,1. Entonces, digo, y no, capaz que no merece ni siquiera la multa, capaz, porque en realidad lo que se quiere evitar con esto es que la gente empiece a tomar alcohol. Esa es la herramienta principal que da esta política. Capaz que si va un policía de tránsito y dice, bueno, tiene 0,1. Capaz pero eso también tiene que estar capacitado para y otra que también es buscar un pretexto, ¿no? Buscar el pretexto. No, pero fue un caramelito, no. Pero tú estuviste tomando alcohol. Así que bueno, el debate seguramente va a ser profundo. Se viene ya ese debate en la legislatura. Que no sea una audiencia pública como la del gas, ¿no? Que puedan entrar todos. Esperemos. Unos cuantitos. No, seguramente. Vamos a hacerla bien como corresponde. Como corresponde. Diputado, gracias por haber venido una vez más al programa. Doctor Yecro, gracias por haber venido al programa y seguramente más adelante lo vamos a invitar para que hablemos de adicciones, que es algo que también está preocupando y particularmente en la franja etaria de la juventud. Sí, Marcelo, ya que hablábamos de la salud, justamente me acaban de llegar de una fuente del Ministerio de Salud, me dicen que no hay oficialmente retiros de programas nacionales, que es lo que decía el primer invitado, así que habrá que ver de las dos partes. Sí. Y bueno, escuchamos siempre las dos campanas. Bueno, muchas gracias, ya nos estamos despidiendo, nos vemos la semana que viene en esto que es Contrapunto. Gracias. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, uno nace y luego muere.